Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os quiero dar la bienvenida a mi canal y las gracias. La bienvenida porque todavía no me he presentado oficialmente, llevamos un año subiendo vídeos y os he contado poco sobre mí. Creo que es la ocasión perfecta para hacerlo. Y las gracias por vuestro apoyo, por haberos suscrito al canal, por vuestros likes, por vuestros comentarios siempre positivos. Sin todo ello no habría sido posible estar donde estamos. Y es que durante este año hemos hecho un montón de vídeos y proyectos en el canal, casi 2 a la semana. Pero hay uno que recuerdo con especial cariño, Las Hortensias, que fue el primero con el que me conocisteis. En los vídeos que hemos hecho durante este tiempo, aparte de hacer proyectos que a mí me han parecido muy bonitos como bolsos, monederos, neceseres, cajitas, caminos de mesa, adornos de Navidad, he procurado siempre iros enseñando técnicas diferentes de patchwork y daros alternativas a cómo podemos hacer las cosas. Además, siempre lo que hago o lo que intento hacer es que os cuento la labor paso a paso como si estuvierais sentadas conmigo en la mesa de costura. Quizás es una de las cosas que más veces me comentáis, lo mucho que os gusta cómo os explico los trabajos y los proyectos que hacemos. Creo que es importante hacerlo así porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad de ir a unas clases o que viendo vídeos siempre nos faltan pasos o de pequeños detalles que son los que marcan la diferencia. Y quizás esa fue la razón por la que surgió Retales de Mil Colores. Yo no tengo una formación específica en costura ni soy modista, pero desde bien pequeña es un mundo que me ha llamado la atención porque siempre veía a mi madre coser y fue ella la que me inició en este mundo y con la que di mis primeras puntadas. Sin embargo, me sucedían dos cosas cuando buscaba vídeos en YouTube para aprender y para hacer proyectos. Por un lado, veía pocas cosas que me llamaran la atención por su diseño y por otro lado, cuando encontraba algo que me gustaba, en general en los vídeos se saltaban pasos, se daban por supuestas cosas que yo no sabía hacer. Por eso, cuando pasó el tiempo y tuve la formación suficiente, decidí empezar esta aventura de Retales de Mil Colores. Quería crear un sitio en el que todos los proyectos fueran atractivos, que las telas estuvieran escogidas con mimo, que combinaran entre sí y sobre todo que os explicara paso a paso cómo hacer las cosas sin saltar ningún detalle. Con respecto al funcionamiento del canal, recordaros que subimos vídeos los martes y los viernes de manera habitual. Por otro lado, los patrones o moldes de todos los trabajos que hacemos son gratuitos y tenéis que entrar para descargarlos en la página web de Retales de Mil Colores. Lo que tenéis que hacer cuando llegáis a la página es buscar el proyecto que os interesa y al final del todo, en cada una de las páginas, hay un botón grande que pone Descarga de patrones. Ese enlace también lo vais a tener en la descripción de cada vídeo en YouTube. Estamos procurando que todos nuestros vídeos estén subtitulados en una infinidad de idiomas, porque pensamos que puede facilitar que personas de otros países puedan tener acceso a esta información y de hecho sabemos que se usan mucho estos subtítulos, solo lo tenéis que activar dando a CC en YouTube. En muchos de los proyectos que utilizamos empleamos materiales específicos del mundo del patchwork, que quizás a veces pueden ser difíciles adquirir en función de dónde residáis. Por eso siempre os incluimos en la descripción del vídeo enlaces tanto de Amazon como de AliExpress para que los podáis comprar desde casa. Estos enlaces son afiliados a Retales de Mil Colores y por tanto comprando a través de ellos es una forma en la que me podéis ayudar para que continuemos con nuestro trabajo en el canal. Otra forma de apoyar al canal es haceros miembros del mismo. Sabéis que hay dos opciones. Por un lado tenéis la opción de suscribirse, de manera que vais a recibir automáticamente las notificaciones en el momento que se suben vídeos nuevos o contenidos nuevos, pero también tenéis la opción de ser miembros. Ser miembros es absolutamente voluntario y con ello lo que hacéis es apoyarme ya de una manera económica para que yo pueda continuar trabajando de manera gratuita para todos.